Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por tenerme con vosotros. Se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Primero quería saber, para los líderes de la Unión Europea, ¿cuál es su diagnóstico de lo que va a pasar en el mediano plazo y en el largo plazo con el conflicto? Bueno, se cumple un año de esta triste, y además yo creo que solo son malas noticias lo que ha ocurrido desde el 24 de febrero, de una invasión totalmente ilegal, injustificada, gratuita, con pretextos totalmente cínicos e hipócritas, de decir que se trata de una operación especial y de desnazificar Ucrania, cuando sabemos que no es eso, no es la verdad, es una invasión en toda regla, que lleva ya un año y que ha causado demasiadas muertes y un coste demasiado elevado en vidas humanas, ¿no?, de ambos lados. Mirando al futuro no tenemos, evidentemente, la bola de cristal. Quizás Putin hubiera pensado que esto iba a ser una cosa de unos días y desde entonces ha ido encadenando fracaso, tanto a nivel internacional, es decir, fracasos diplomáticos como fracasos en el campo de batalla, y es difícil pronosticar, pero el temor es de que esto va a durar, de que la guerra solo se ganará o se perderá en el terreno de batalla. Por naturaleza todas las guerras se pierden, pero en este caso lo que queremos es que Ucrania prevalezca, que Ucrania como país democrático prevalezca y sobre todo pues que prevalezcan los principios y los valores de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía, de la integridad territorial y de un orden internacional basado en reglas, que es esto lo que está en juego. ¿Qué balance hace personalmente del rol de la Unión Europea en el conflicto? Bueno, yo creo que la Unión Europea ha venido intentando trabajar en tres frentes. Uno es el ayudar a Ucrania, y el ayudar a Ucrania tanto también a nivel militar, podemos entrar en eso un poco más tarde. Sí, sí. Segundo, en aislar a Rusia a nivel internacional, y es lo que ha ocurrido con 6 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Consejo de Derechos Humanos, que han condenado de manera aplastante la invasión de Rusia. Y tercero, el ayudar a la comunidad internacional a salir adelante, además, bueno, pues a afrontar los efectos que está teniendo esta guerra en términos, por ejemplo, de inflación y de crisis humanitaria y de alimentos que se está produciendo. ¿Cree que la Unión Europea debería profundizar la ayuda militar hasta que finalice el conflicto? La Unión Europea lo ha dicho, pocos esperaban que iba a poder estar tan unida, los intereses son muy divergentes dentro de los 27, y cuando esto ocurrió, y quizás el primero de ellos es el presidente Putin pensando que no iba a haber unidad por parte de los 27, y la ha habido, y de qué manera, con 10 paquetes de sanciones, y lo ha dicho, y lo vuelvo a repetir, lo acaba de decir ahora el alto representante y la presidenta de la Comisión, que la Unión Europea va a ayudar a Ucrania hasta el final. Si hacen falta más sanciones, pues habrá más sanciones, y hace falta más ayuda militar, y más rápida, y más consecuente, y más ayuda también económica, evidentemente, pero la Unión Europea va a seguir estando más y cada vez más del lado de Ucrania, porque queremos que Ucrania prevalezca, y para ganar la paz en esta guerra, que no es una guerra normal, nosotros no estamos en guerra contra Rusia, ni Ucrania está en guerra contra Rusia, lo único que está intentando es expulsar esta invasión, ¿no?, de su territorio. Pues para ganar la paz hay que ganar la guerra. ¿Cree que la ayuda militar de la Unión Europea a Ucrania puede ser utilizada como una excusa? ¿Qué tan cerca está de ser utilizada como una excusa por Putin para atacar blancos en...? Desde el primer momento, antes de que empezase la guerra, hubo todo un desfile de líderes de la Unión Europea trabajando y viajando a Moscú para evitar que pasara lo que pasó.
A todos nos dijo Putin, no, no va a haber guerra, no va a haber invasión. Bueno, pues ya vimos que todo esto no era cierto y que lo tenía muy claro que iba a haber una guerra. Entonces, seguimos, evidentemente, como he dicho, no estamos en guerra con Rusia, ni nuestras sanciones de la Unión Europea están dirigidas al pueblo ruso, ni tampoco van contra los alimentos ni contra los fertilizantes, van contra la maquinaria de la guerra. Y para evitar, evidentemente, que esto vaya a más. Y no estamos con un discurso ni con una posición beligerante. Queremos evitar, evidentemente, ir a más, pero pensamos que Ucrania tiene el derecho de sobrevivir y de defenderse, que también es lo que prevé las Naciones Unidas. Así que no a un discurso beligerante, pero sí a ayudar a Ucrania a defenderse. ¿Qué tan cerca cree que está la amenaza nuclear en este conflicto, especialmente teniendo en cuenta el discurso de Putin y la decisión que anunció hace 2 días? Yo creo que nadie se puede tomar a la ligera ni en broma las declaraciones que viene haciendo ya el presidente Putin desde hace un año. Las últimas sobre el SMART del acuerdo nuclear es una más en la escalada retórica del presidente Putin. No creo que haya ninguna intención de caminar o de apostar por la paz, sino por más sufrimiento, por más provocación y por más enfrentamiento. Las tropas rusas, después de un avance fuerte, comenzaron a replegarse. ¿Cree que Putin puede aceptar una derrota militar sin recurrir a las armas nucleares? Bueno, pues otra vez estamos hablando de futuribles, pero yo creo que lo que hay que hacer es darle todos los medios que podamos a Ucrania para poder defenderse y para poder alcanzar esta paz. ¿Y cómo cree que debería reaccionar la Unión Europea si Putin efectivamente utiliza armas nucleares en Ucrania? Bueno, yo creo que todavía no estamos en esa situación y me cuesta mucho hablar de hipótesis, que además son palabras mayores. Si las fuerzas armadas ucranianas logran expulsar al ejército ruso, ¿cree que deberían continuar su avanzada para recuperar Crimea o deberían frenar, digamos, el rechazo a las fuerzas rusas en las fronteras antes del conflicto? Nosotros nunca hemos reconocido Crimea como territorio ruso, ya fue en el 2014, y desde entonces mantenemos la misma posición. Pero eso lo tiene que decidir el gobierno ucraniano. En retrospectiva, ¿cree que la Unión Europea podría haber hecho algo diferente antes de que se inicie el conflicto tanto para disuadir militarmente a Rusia o para evitar la invasión por la vía diplomática? Yo creo que desde un punto de vista diplomático se intentó, lo he dicho antes, se le dio todas las chances al espacio diplomático, lamentablemente pues no fracasó. Y si quizás echando la vista atrás, quizás la Unión Europea pecó de ingenuidad. Ya en el 2014, cuando se produjo la adhesión o la anexión de Crimea, yo creo que eso tenían que haber servido como señales de alarma y, por ejemplo, en materia de suministro energético, lo que teníamos que haber hecho ya en ese momento habría sido tener que empezar a cortar ya nuestros flujos comerciales y sobre todo nuestra dependencia de importar energía fósil de Rusia, y cosa que no solo no fuimos capaces de hacerlo, sino que encima se incrementó todavía más la importación de petróleo y de gas. Ahora hemos conseguido cortar esto, pero lo teníamos que haber hecho antes. Una lección para aprender del conflicto fue evitar la dependencia de la matriz energética de Rusia, y cree que eso a futuro se va... Eso no hay marcha atrás. Ya hemos conseguido prácticamente reducir a cero la dependencia de importar, en este caso, petróleo y gas de Rusia, y de eso no hay marcha atrás. ¿Cree que el gobierno argentino debería haber tomado una postura más firme en contra de la invasión de Rusia? Bueno, yo no me voy a pronunciar sobre cómo se tiene que posicionar el gobierno argentino. Lo que está clarísimo es que ha habido 6 resoluciones, tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas como en el Consejo de Derechos Humanos, presidido por Argentina en el 2022, y que en todas estas votaciones consideramos que Argentina estuvo del buen lado de la historia.
¿Qué consecuencias geopolíticas cree que podría tener si eventualmente en el terreno militar Rusia se termina de imponer y logra anexar parte de los territorios en la región de Donbass? ¿Qué consecuencias geopolíticas cree que puede tener eso? Bueno, ya ha declarado varios territorios que estaban ocupados como si fuesen rusos. Nosotros lo hemos rechazado y, como decimos, nosotros estamos totalmente en contra y la comunidad internacional se ha pronunciado en contra también de estas anexiones que son totalmente ilegales y que van contra el principio más básico de la Carta de Derechos o de la Carta de Naciones Unidas, que es la de la soberanía y la integridad territorial. ¿Y qué consecuencias geopolíticas cree que puede tener efectivamente una derrota de Rusia en el mapa global? Bueno, yo creo que aquí no estamos hablando de que queramos que pierda Rusia o que gane Rusia o que pierda Estados Unidos o que gane, no, aquí lo que estamos hablando es de que queremos que gane la legalidad internacional y que un país como Ucrania, democrático, pueda elegir su destino de manera soberana y que no sea un país como Rusia, que sea los que decidan, un presidente el que decida el destino de Ucrania. Y que por ser un país más fuerte, por ser un país del Consejo de Seguridad, por ser una potencia nuclear, pero por venir con un, diría yo, revisionismo histórico, con un revanchismo, con unas áreas o ansias imperialistas o neocolonialistas, se pueda permitir eso, utilizar la ley del más fuerte e imponer su criterio en un país vecino. Eso es lo que queremos que fracase. ¿Qué impacto cree que va a tener en la economía de la Unión Europea el destrozo de la infraestructura de Ucrania y el golpe que ha recibido su economía, además del impacto humano? Sí, lo que estamos viendo es una auténtica barbarie, una auténtica atrocidad. Como decía antes, el presidente Putin ha fracasado, no ha conseguido invadir Ucrania por diferentes elementos. Uno de ellos es el apoyo que está recibiendo Ucrania de sus socios internacionales. Y lo que está intentando ahora hacer es destrozar un país, empezando por las infraestructuras más básicas. Entonces, bueno, esto va a suponer un enorme trabajo de reconversión en el que la Unión Europea evidentemente está dispuesta a acompañar a los ucranianos en estas tareas que va a durar años, pero para eso estamos también dándole el estatus de país candidato y poder, como decía yo, ayudarles y apoyarles en estas tareas. Bueno, en parte contestó mi siguiente pregunta, que era ¿qué rol imagina que tiene que desempeñar la Unión Europea justamente en la reconstrucción de la infraestructura ucraniana? Bueno, un papel clave. Yo creo que el futuro de Ucrania pertenece a los ucranianos. Y son ellos los que luego, cuando se llegue a la paz, esperemos cuanto antes posible, a una paz duradera, que se pueda poner en marcha un plan de reconstrucción de Ucrania, en el que la Unión Europea va a jugar un papel clave. Entiendo que es una desgracia humanitaria, pero ¿en algún punto se puede entender este conflicto como una oportunidad para la Unión Europea? Hombre, yo creo que esto primero es una gran tragedia. Si luego podemos pensar en qué es lo que está ocurriendo y analizando, pues es un poco lo que pasó con el COVID. Miles de muertes, pero el nacimiento de una Unión Europea geopolítica, que era precisamente el objetivo de esta gran Comisión Europea desde el 2019 de Ursula von der Leyen, que naciera, de dar a luz una Unión Europea geopolítica, una Unión Europea que pueda tomar decisiones de autonomía estratégica. Una Unión Europea que sí, que está muy bien la OTAN, que está ahora muy bien nuestra relación con Estados Unidos, pero puede llegar otro líder a la Casa Blanca que nos haga la vida un poco más complicada. Entonces lo que no podemos es seguir dependiendo de la seguridad de otros. Y yo creo que lo que nos está también haciendo, abriendo los ojos a los europeos y a la Unión Europea, a las instituciones, es que tenemos que reforzar nuestra capacidad militar y poder tener una voz un poco más asertiva a nivel mundial. Y es lo que está ocurriendo. Pues por primera vez que la Unión Europea estaba actuando con tanta unidad
que está adoptando un conjunto de sanciones de tal envergadura, con el 10º paquete, que está utilizando el famoso facilidad para la paz, que es la primera vez que estamos dando dinero comunitario, no solo de los países de la Unión Europea, sino también de Bruselas, a un país para defenderse, y que estamos echando mano y utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para ayudar a un país. Y esto es, como decía, el nacimiento de una Unión Europea geopolítica para afrontar los tiempos que corren. Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vosotros.